Buenos días a todos. En este vídeo voy a intentar ayudaros a que podáis entender cómo utilizar el Excel, el documento que tenéis en el Class Live, que debería ayudaros a poder realizar las actividades y poder comprobar si tenéis bien los resultados. Bien, primero de todo veréis que en este documento hay una serie de pestañas que corresponden a distintos tipos de cálculo que podéis necesitar para realizar las actividades. El primero de todo, intervalo de confianza. Bien, ¿qué tipo de ejercicios podemos encontrar de intervalos de confianza? Pues nos pueden dar, por ejemplo, una serie de valores de datos y nos pueden pedir el intervalo de confianza de un porcentaje, al 95, al 68 o al que sea. Perfecto. Entonces, nos pueden dar directamente la media, nos pueden dar directamente la desviación típica o podemos tener que calcularlas nosotros, que ya sabemos hacerlo gracias a lo que aprendimos en el RA1. Pongamos que sea de una forma o de otra, la media de los valores da, por ejemplo, 45. Y calculamos la desviación típica y el resultado es 10. Perfecto. ¿Cuántas observaciones tenemos? ¿Cuántos son los datos que tenemos? Pues pongamos que tenemos 50 datos. Perfecto. De esta manera, solo nos quedaría determinar el nivel de confianza. Y el ejercicio, esto nos lo tiene que dar el ejercicio en un principio. Pongamos que nos pide el intervalo de confianza al 95%. Perfecto. Pues a partir de aquí ya podemos resolver dos tipos de ejercicios. Unos en los que nos piden directamente el intervalo de confianza de la muestra, en el que la respuesta sería que el 95% de los valores están entre 25,4 y 64,6. ¿Vale? Podemos ir mirando cómo he realizado las operaciones el Excel. En algunas ocasiones veréis que uso funciones directas, ¿vale? Vosotros tenéis que utilizar las fórmulas que os he proporcionado. Si tenéis algún problema, pues ya lo comentaremos, ¿vale? Por otro lado, otro tipo de ejercicios que se podemos resolver utilizando este Excel, y concretamente la pestaña de intervalos de confianza, es calcular cuál sería, o dentro de qué intervalo se encontraría la media poblacional, ¿vale? Que sería este segundo tipo de ejercicios, con el que necesitamos el error típico, que aquí lo tenemos calculado, ¿vale? Y el resultado sería que la media poblacional, la media de esta población, hay un 95% de probabilidades que se encuentre entre los valores 42,2 y 47,7, ¿vale? Así, con estos resultados ya podríamos ver si hemos realizado bien o no los ejercicios. Otro tipo de ejercicio podría ser el intervalo de confianza de la proporción. ¿Cuándo se utiliza este intervalo de confianza? Pues se utiliza en dicotomías. Por ejemplo, cuando hacemos una encuesta y queremos saber si alguien está a favor o en contra, ¿no? Y por ejemplo, pongamos que hemos hecho 80 encuestas de lo que sea. Y el 30% de las personas estaban a favor, ¿vale?, de lo que estábamos encuestando, 0,3. Bueno, aquí directamente he permitido que se pueda colocar el porcentaje, ¿vale? Colocamos el porcentaje, 30%. Y el nivel de confianza que queremos para nuestro intervalo de confianza, nuevamente pongamos que es del 95%, que suele ser el más habitual. Perfecto. Entonces podemos decir que a partir de la encuesta, del 19,9% al 40% de las personas de la población, probablemente estén a favor, ¿no?, de lo que hemos encuestado, ¿vale? En la muestra hemos visto que era el 30%, pero en la población tenemos que generar un intervalo de confianza a partir de la muestra, no tenemos la seguridad. De esta manera, dependiendo del nivel de confianza, tendremos un margen de error mayor o menor. Niveles de confianza elevados, por ejemplo, el del 99%, realmente nos darán poca información, porque los datos, ¿no?, nos dirá que la media puede estar entre el 16 y el 43%. No es muy específico. Sin embargo, la probabilidad de equivocarnos es baja. O sea, probablemente la media esté allí. Sin embargo, con márgenes si utilizamos intervalos de confianza bajos, por ejemplo del 68%, vemos que el intervalo es más pequeño, pero la probabilidad de equivocarnos, de que realmente la media no esté allí, es más alto, ¿vale? Bien, perfecto. Otro tipo de ejercicios, de los que tenemos varios por resolver en nuestras actividades, son el cálculo
de probabilidades a partir de una distribución normal. Perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos en estos casos? Simplemente necesitamos la media y la varianza, ¿vale? Bueno, lo que es lo mismo la media y la desviación típica. Ya sabéis que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Perfecto. Entonces, nos pueden dar directamente unos valores y nosotros calculamos la media y la varianza, que ya sabemos hacerlo, o bien nos dan directamente la media y la varianza, o la media de desviación típica. Por ejemplo, pongamos que nos dan la media y la desviación típica. Nos dicen que una población tiene una media, ¿no? Estamos mirando, por ejemplo, pues las edades, ¿no? En las cuales las personas se gradúan en un país, ¿no? En las universidades de un país. Perfecto. Entonces, nosotros decimos que la media de esas edades puede ser, por ejemplo, de 22 años. Perfecto. ¿Sí? Y nos dicen que la desviación típica, por ejemplo, es de 3 años, ¿vale? Una desviación típica de 3 años. Bien. Aquí no podemos introducir directamente la desviación típica. Bueno, sí podríamos, pero reventaríamos las fórmulas. Entonces, como sabemos que la varianza es la desviación típica al cuadrado, pues ponemos 3 elevado al cuadrado. Ya está. ¿Vale? Y aquí ya tenemos la desviación típica de 3, que es lo que queríamos. Perfecto. Entonces, pongamos que la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de graduarse con 21 años o menos? ¿Vale? Entonces, le daríamos el valor 21, ¿vale? Y el resultado, sabemos que la probabilidad, ¿no?, de obtener 21 o menos, en este caso graduarse a menos de 21 años, es del 36,94%. ¿Vale? También nos da la inversa, que sería conseguir la probabilidad de graduarse con más de 21 años, que obviamente es la contrario. Obviamente es el contrario, no es el complementario. Si sumamos la probabilidad de obtener 21 menos y sumamos la probabilidad de obtener 21 más, pues nos dará el 100%, ¿no? En tanto por 1, pues nos daría 1. ¿Vale? Con esto podemos resolver todos los ejercicios de distribución normal donde nos pidan la probabilidad de obtener un valor superior o un valor inferior. Otro tipo de ejercicios que nos pueden pedir son las probabilidades, ¿no?, dentro de un intervalo. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, en una población? Tenemos una distribución del tamaño de las patas de las gacelas, ¿no? Cuánto miden las patas de las gacelas de una población africana. Bien, perfecto. Y sabemos que la media de tamaño de esas patas, pongamos que son 65 centímetros, ¿vale? Esto lo podemos deducir igual que antes, o porque nos dan una serie de valores y nosotros calculamos la media, o bien porque directamente nos dan la media. Perfecto. Y nos dicen que la varianza del tamaño de las patas, pongamos que es de 20 centímetros. Perfecto. Perfecto. Y lo que nos pregunta el ejercicio podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una gacela tenga un tamaño de patas entre 55, lo pondríamos aquí, entre 55, aquí el valor más pequeño, entre 55 y 66 centímetros, por ejemplo? ¿Sí? Bien, aquí se realizan los cálculos y aquí tenéis el resultado. ¿Vale? La probabilidad de que los datos estén por encima de 55 es 98, de que estén por debajo de 66 es de 41 y de que se encuentren entre 55 y 66 es del 57,58%. ¿Vale? Este sería el resultado. Si además nos dicen que la población de gacelas de esa región africana es de 200 ejemplares, podemos determinar, ¿vale?, con esto podríamos determinar que hay 115 gacelas cuyas patas miden entre 55 y 66 centímetros. ¿Vale? Como veis, el Excel nos puede ayudar a ver el resultado y parcialmente ver cómo se realizan los cálculos, ¿vale? Pero no nos lo va a hacer todo, no podéis copiar directamente el Excel y ponerlo como procedimiento, ¿vale? Tenéis que mirar las fórmulas y ver cómo se llega a estos resultados. Bien, otro tipo de ejercicios que nos podemos encontrar son los relacionados con chi cuadrado. ¿Qué tipo de ejercicios son estos? Pues aquellos donde se comparan
dos muestras y queremos saber si las dos muestras son significativamente diferentes o no, ¿vale? Por ejemplo, un caso muy típico sería estar probando un nuevo antibiótico y compararlo con otro antibiótico, ¿no? Un medicamento cualquiera. Perfecto, entonces podríamos decir, mira, pues con el nuevo medicamento hemos tenido 20 éxitos, hemos tenido 5 fracasos y hemos tenido 3 recaídas. Con el anterior, con la muestra que hemos obtenido del antibiótico anterior, hemos tenido 15 éxitos, 6 fracasos y 5 recaídas. Con esto podemos determinar ya que el nuevo antibiótico es mejor que el anterior, estadísticamente hablando. Bien, pues entonces aquí nos realiza los cálculos, el margen de error 0,05, que es el que suele ser, ¿vale? El contraste de hipótesis. Aquí tendríamos los cálculos de la frecuencia teórica, ¿vale? Aquí podemos ver cómo los ha realizado, ¿vale? Calculamos los grados de libertad. Esto lo necesitaremos para poder mirar las tablas de chi cuadrado cuando lo resolvamos nosotros. Y tras realizar el cálculo de chi cuadrado, ¿vale? Vemos como el Excel nos dice que rechazamos la hipótesis alternativa, ¿vale? Con lo cual, si rechazamos la hipótesis alternativa, es que nos quedamos con la hipótesis nula, lo cual quiere decir que no tenemos suficientes evidencias como para decir que el nuevo antibiótico es mejor que el anterior. Aunque aparentemente lo parece, porque tiene más éxitos, tiene menos fracasos, tiene menos recaídas, ¿vale? Probablemente el número de observaciones no es lo suficientemente grande como para poder estar seguros en un 95% de que realmente es mejor, ¿vale? Así que en este caso rechazaríamos la hipótesis alternativa y nos quedaríamos con la nula, ¿vale? Al compararlo, ¿vale? Con el valor de chi cuadrado para 0,05, que es de 5,99, ¿vale? Perfecto. ¿Vale? Aquí no pretendo que entendamos cómo hacer los ejercicios, sino cómo utilizar el Excel, ¿vale? Para hacerlos, para poder ver si los hacemos bien. Otro tipo de cálculo que podemos necesitar hacer es el de comparar dos muestras. Comparar dos muestras para saber si vemos diferencias significativas entre ellas. Este tipo de cálculo se usa bastante en investigación. Por ejemplo, para ver si un medicamento provoca daños en el hígado, podríamos estar comparando el crecimiento, ¿vale? Del hígado, las diferencias de tamaño entre los que han probado un medicamento u otro o entre aquellos que han probado un medicamento y aquellos hígados que están sanos, ¿no? Entonces, en este caso cogeríamos los valores que nos dieran, ¿no? Pegamos los datos, perfecto. Y entonces lo primero que nos preguntan es el número de colas. Bien, las colas dependen de lo que nos estén preguntando. Si nos están enfocando en una dirección, por ejemplo, si la pregunta es, la muestra 1, tenemos motivos para pensar que puede ser mayor, ¿no? Que los valores, que el valor de la media puede ser mayor que el de la muestra 2, eso sería una cola. Si nos preguntan, ¿tenemos motivos para pensar si la muestra 1 puede ser menor que la muestra 2? Esto también sería una cola. Pero si nos preguntan, ¿la muestra 1 es distinta a la muestra 2? Como distinto puede ser o mayor o menor, eso representan dos colas. Pongamos que en nuestro caso nos preguntan exactamente esto. ¿La muestra 1 es distinta a la muestra 2? ¿Vale? Son diferentes las dos muestras. Entonces tendríamos dos colas. Perfecto. Los datos son aparejados, quiere decir, vienen del mismo individuo. Por ejemplo, si estuviéramos mirando a la misma persona antes y después del tratamiento, si tuviéramos el tamaño de su hígado antes y después, sería el mismo individuo antes y después, por lo tanto serían datos aparejados. Sin embargo, si estamos mirando individuos distintos, o sea, individuos a los que se les ha hecho el tratamiento y individuos que no, ¿vale? Que no son los mismos individuos, los datos no son aparejados. Entonces las varianzas pueden ser iguales o distintas. Pongamos que el enunciado nos dice que suponemos varianzas iguales. Perfecto. Entonces tenemos que atribuir un valor alfa, generalmente 0,05, ¿vale? Como tenemos aquí ya, ¿no? 0,05. Perfecto. Cuando lo colocamos, vemos cuál es el valor de testudent, el valor P, y vemos que con los datos que tenemos no hay motivos para pensar que las dos muestras son distintas. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. ¿Sí?
con esto ya podríamos saber un poco lo que nos vamos a esperar, ¿no? de nuestro ejercicio, mirar cómo se ha realizado y poder responder las preguntas. Otro tipo de pregunta, también con TD-Staden, que nos podrían hacer, sería el de comparar también, o comparar dos medias exactamente igual, pero nos dan directamente las medias, no nos dan los valores, o comparar una media con su población. Se resolvería exactamente de la misma manera, ¿vale? Entonces, pongamos que estamos comparando una media con una media poblacional. Nos dicen que el tamaño medio de un hueso, ¿vale? De una tribu es de, pongamos, 90 centímetros, ¿vale? Perfecto. Queremos calcularlo con un valor alfa de 0,05, ¿vale? Que decimos que suele ser el más habitual. En la media que nosotros hemos cogido una media que queremos saber si pertenece a esa población. Y hemos visto que el tamaño de esos huesos, que la media del tamaño de esos huesos nos sale de 87 centímetros. Por lo tanto, tenemos motivos para sospechar que podría no pertenecer a esa población. Y hemos observado un total de 22 individuos, ¿vale? Y la desviación típica de la muestra, es de 4 centímetros. Perfecto. Pues una vez tenemos todo esto, podemos ver, no nos calcula los grados de libertad, esto lo miraríamos en la tabla, ¿vale? Miramos en la tabla, aquí te dice cómo resolverlo en la tabla, ¿vale? Dependiendo si es una cola o dos colas, ya hemos comentado esto, no sé, la pregunta es, aquí por ejemplo podríamos hacerlo de una cola, podemos decir, la media de esta muestra es más baja que la de la población, ¿vale? Podemos mirarlo directamente de una cola, con lo cual miraríamos el valor 0,05 con 21 grados de libertad, ¿sí? Y miraríamos el valor 3,43 en la tabla de TD-Student, ¿vale? ¿Sí? Si este valor es inferior en la tabla, aceptaremos la hipótesis nula, por lo tanto diremos que son iguales, y si es superior, la rechazaremos, ¿vale? Esto sería cuestión ya de mirar las tablas. Podrían habernos dado el mismo ejercicio, podrían habernos dado la media de la población, el valor alfa, y nos podrían haber dado directamente, podríamos tener los valores de la muestra, ¿vale? Valores de la muestra, que podrían ser, pues me invento unos valores un poco rápido, 88, 77. El TD-Student con muy poco tiene bastante para hacer cálculos, ¿vale? Con esto ya tenemos bastante, perfecto. Tenemos, ¿no? En este caso solo tenemos 5 observaciones, ¿vale? Aquí, ¿no? Ya calcularíamos la desviación típica, calculamos la media, y nuevamente haríamos lo mismo, el mismo en el caso anterior, ¿vale? La pregunta si es para una cola o para dos colas. En este caso nos da un valor de 1,4 que miraríamos en la tabla. Si es inferior aceptamos la hipótesis nula y si es superior la rechazamos, ¿vale? En la tabla TD-Student, ¿vale? Que recordemos que tenemos que mirar en esa tabla, necesitamos los grados de libertad y el valor alfa, ¿vale? Para mirarlo en la tabla que tenéis también en el Crash Life, ¿vale? Así se resolverían los ejercicios de TD-Student, donde comparamos o dos medias para ver si son iguales o distintas, o una media con la media de la población, ¿vale? La media de una muestra con la media de una población, ¿vale? El último tipo de ejercicios que se os puede pedir sería que vierais la correlación, ¿no? Cómo cambia una variable respecto de otra. Aquí, por ejemplo, nos podrían dar distintos valores. Nos pueden decir, podría ser altura y peso, ¿no? Sabemos que una persona de 1,77, cogemos una muestra, una persona de 1,77 pesa 70 kilos, una persona de 1,65 pesa 68 kilos, una persona de 1,84 m pesa 92 kilos, una persona de 1,66 m pesa 71 kilos y por último una persona de 1,71 m que pesa 70 kilos, ¿vale? Entonces, aquí podríamos hacer distintos cálculos. Lo primero que nos hace el Excel, ¿vale? Bueno, vemos aquí que los cálculos los realiza utilizando dos métodos. Podéis utilizar el que más os guste, ¿vale? Nosotros lo hacemos con los dos y vosotros escogéis. Después tenéis que escoger si realizaréis los cálculos utilizando
n para varianzas y para covarianzas, ¿vale? En el denominador, o n-1. No importa el que utilicéis, pero sí siempre tenéis que utilizar el mismo. O sea, si en la varianza habéis decidido utilizar n-1, que es la más común, cuando hagamos la covarianza para el cálculo de correlación, también utilizaremos n-1. Vale. Perfecto. Entonces, aquí vemos los resultados, ¿vale? Cálculo de la media de x, la media de y, nos calcula la covarianza por dos métodos distintos, podéis mirar, ¿vale? Aquí tenemos que la covarianza es de 0,51, bueno, por lo tanto es positiva. La covarianza solo nos dice si es positiva o negativa, o sea, nos está diciendo cuando la altura aumenta, el peso también, ¿vale? La covarianza es positiva. Perfecto. Ahora podemos intentar buscar la correlación, que es ver si realmente existe alguna relación entre las dos y cómo de estrecha es, ¿vale? Nos calcula la correlación, cuanto más cercana a 1 es, quiere decir que más correlacionadas están, o sea que más depende la altura del peso, ¿vale? En este caso nos da 0,81, bueno, vemos que sí, que hay una correlación, pero evidentemente no podemos explicar todo el peso solo con la altura, o sea, no sabremos exactamente el peso de una persona solo con la altura, ¿vale? Pero sí podemos hacer una aproximación, ¿vale? Sí podemos hacer una aproximación. Si queremos saber exactamente cuánto depende el peso de la altura, hacemos la correlación múltiple, que nos dirá exactamente cuánto depende, ¿vale? Que es básicamente elevar al cuadrado la correlación, y aquí podemos concluir, ¿no? con un 0,66 en tanto por 1, que el 66% del valor del peso está explicado por la altura. O sea, el 66% del peso dependería de la altura. El resto del peso vendrá por otros factores, ¿no? Factores ambientales, por lo que come la persona, factores genéticos, lo que sea. Pero efectivamente, con estos datos podemos decir que más que con un margen relativamente grande de equivocarnos, pero podemos calcular cuál sería el peso de una persona a partir de la altura, ¿vale? Por último, podríamos calcular la recta de regresión. La recta de regresión sería la recta que habría si se unieran todos los puntos en una nube de puntos donde la correlación fuera 1, donde la correlación fuera perfecta. Como no es el caso, la recta de regresión une los puntos imaginarios que habría entre los puntos que nosotros tenemos. O sea, sería como el promedio de los valores que tenemos, ¿vale? Generando una recta. De esta manera, la recta de regresión lo que nos permite es deducir el valor de un dato a partir del valor de otro dato conocido, ¿vale? Con más o menos error. Cuánto depende un valor de otro ya lo hemos calculado, ¿vale? Con la correlación múltiple. En este caso sabemos que el valor y, que el valor del peso depende en un 66% del valor altura. Por lo tanto, podemos más o menos determinar, ¿no?, el peso de una persona a partir de su altura. Podríamos mirar una persona de 1,69 m, ¿no? Con los datos que tenemos, diríamos que le correspondería un peso aproximado de unos 70 kilos. A una persona de 1,87 m le correspondería un peso aproximado de 88 kilos. Y una persona de 1,67 m, por ejemplo, le correspondería un peso aproximado de 68 kilos, ¿vale? Decimos aproximado, como hemos dicho, porque la correlación no es 1, no es perfecta, pero sí nos permite tener una cierta aproximación. Esta recta de regresión la hemos podido calcular obteniendo los valores A y B aplicando las fórmulas determinadas, ¿vale? Aquí siempre podemos mirar, como lo he hecho yo con el Excel, ¿vale? Si no recordamos cómo hacerlo, pero lo ideal es que miréis vosotros las fórmulas e intentéis resolverlo, ¿vale? Con esto ya tendríais las herramientas necesarias para poder resolver las actividades planteadas y poder comprobar los resultados. Evidentemente tenéis que aplicar las fórmulas, entender lo que estáis haciendo y no podéis copiar y pegar directamente lo que tenéis aquí en los ejercicios que os he planteado, ¿vale? Espero que la herramienta os resulte útil, ¿vale? Un saludo a todos, nos vemos pronto.